Otro ejemplo. En este escenario vamos a plantearnos qué sucede si hacemos paquetes grandes frente a que hagamos paquetes más pequeños, ¿vale? Vamos a pensar en una tecnología que envía paquetes tal que tiene una parte de datos y una cabecera, ¿vale? La cabecera es siempre de 10 bytes. Y los datos pues, pueden ser más o menos bytes hasta como mucho 1000 bytes, ¿vale? El paquete más grande va a tener entonces 1000 más 10, 1010 bytes. Esa es la PDU que emplea pues, a lo mejor ese nivel de enlace, pongamos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el nivel físico luego no le añade más bits, luego eso es lo que vamos a transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, la aplicación, vamos a suponer que es el nivel que está encima del nivel de enlace. En realidad yo no tengo necesidad de tener un nivel de red, solo hace falta nivel de red si voy a interconectar redes. Si los origen y destino están en la misma red, me basta con tener nivel de enlace y nivel físico y puede estar directamente encima la aplicación que envía paquetes, ¿vale? Entonces vamos a suponer que el usuario de arriba de ese nivel de enlace va a enviar paquetes lo más grandes que puede. Vamos a ver, en realidad lo que quiere es que los datos lleguen lo antes posible al receptor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tiene 1000 bytes para enviar, pues puede construir un paquete, entregarle esos 1000 bytes al nivel de enlace que construye un solo paquete de 1000 más 10 bytes y lo transmite, ¿vale? Enseguida lo pongo gráficamente. O vamos a suponer otra alternativa, que en vez de hacer eso, el usuario lo que hace es le entrega al nivel de enlace un bloque de 500 bytes, con lo cual el nivel de enlace construye un paquete de 510 bytes y lo envía, y luego le entrega los siguientes 500 bytes, con lo cual construye un nuevo paquete de 510 bytes, que entre los dos tienen todos los datos y se envían, ¿vale? O lo hago con bloques más pequeños. ¿Qué es mejor, hacer un paquete muy grande o hacer muchos paquetes pequeños? Es la pregunta. Entonces, fijaros, si yo tengo un paquete grande con 1000 bytes, yo tengo 1010 bytes a transmitir. Si tengo dos paquetes, vamos a suponer que reparto, como decía, los bytes de forma equitativa entre los dos paquetes. Entonces tengo 500 bytes y 500 bytes, que los envío lo más rápido que pueda, pero claro, cada uno tiene que ser un paquete de la tecnología de nivel de enlace, luego cada uno lleva su propia cabecera para poder el conmutador, con cada uno de ellos, decidir por dónde lo reenvía, ¿vale? Entonces son 510 bytes y luego otros 510 bytes. Vamos a suponer que hago 3 o 4, vamos a poner 4 paquetes, con lo cual los 1000 bytes, vamos a suponer que los reparto equitativamente y hago 4 paquetes, cada uno de ellos con 250 de esos 1000 bytes, pero cada uno tiene que ser un paquete independiente, con lo cual cada uno tengo que añadir una cabecera de 10 bytes, tengo 260 más 260 más 260 más 260 bytes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué bloque de datos llega antes? ¿El primero, el segundo, el tercero o los tengo que hacer aún más pequeños? Fijaros que a medida que yo parto el bloque de datos de 1000 bytes, siempre he transmitido 1000 bytes de usuario, ¿vale? A medida que yo lo parto en trozos más pequeños, voy a tener una clara desventaja y es que añado más cabeceras, porque a cada bloque le tengo que añadir una cabecera para que sea un paquete independiente. Con lo cual, en la primera opción yo transmito 1010 bytes, eso tiene un tiempo de transmisión, pero en la segunda van a ser 1020 bytes, más tiempo de transmisión. Y en la tercera van a ser 1040 bytes, más tiempo de transmisión, ¿vale? Entonces, de primeras, lo que nos puede parecer es que el tiempo que va a tardar en llegar esto al receptor va a ser mayor, ¿sí? Intuitivamente parece eso. Entonces, vamos a ver que en realidad esto no es así. Si yo tengo un conmutador entre medio, o aunque no tenga un conmutador entre medio, también va a ser así. Y bueno, en realidad se nota el efecto por culpa del conmutador. Fijaros, la cuestión aquí es que el conmutador hace almacenamiento y reenvío. Entonces, si yo envío la primera opción, son 1010 bytes, 1000 de datos y la pequeña zona roja son los 10 bytes de cabecera. Disculpad si no está todo perfectamente a escala. Pongamos dos enlaces iguales, misma distancia, misma velocidad de transmisión. ¿Vale? Entonces yo transmito y se propaga el paquete, se recibe en el conmutador, almacenamiento, reenvío, se transmite y se propaga. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ahí tenemos el tiempo. Entonces, el tiempo total, ¿vale? El tiempo que tardamos entre que empezamos a enviar y terminamos de recibir en el receptor, están todos los datos ya disponibles en el receptor, es la suma de los tiempos de propagación más 2 veces el tiempo de transmisión, ¿vale? El tiempo de transmisión es el mismo porque el paquete tiene el mismo tamaño, los dos enlaces, y la velocidad de transmisión yo he supuesto que era la misma, ¿vale? ¿Sí?
Bien, ahora vamos a ver qué sucede si yo ese paquete lo parto en dos. Fijaros, sorpresa. Sigo teniendo 1000 bytes, pero en dos trozos de 500. Y a cada uno le he añadido una cabecera. Entonces yo transmito el primer paquete y a continuación transmito el segundo paquete. La línea que he dejado ahí de referencia, la primera línea horizontal, era cuando yo terminaba de transmitir el paquete anterior. Era un poquito antes porque había una cabecera menos. ¿Vale? Ahora tardo un poco más en transmitir porque hay más bytes que transmitir. Pero cuidado, en el conmutador, en el momento que termina de recibir el primer paquete, despreciando el tiempo de reenvío, igual que hemos hecho antes, el tiempo de conmutación, el tiempo de procesado, puedo empezar a reenviar el primer paquete. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, mientras yo estoy enviando el primer paquete, estoy recibiendo el segundo. ¿Vale? Y aquí es donde va a venir el ahorro. ¿Vale? Porque fijaros que, claro, ahora yo tengo los tiempos de transmisión y de propagación. El valor de tiempo de propagación es el mismo que en el caso anterior. Y el tiempo de transmisión, de hecho, es un poco mayor porque hay más bytes a transmitir. Pero se solapa el suceso con parte de la transmisión de antes. Con lo cual, fijaros, la línea roja era cuando terminaba de recibir yo en el caso de un solo paquete. La línea azul es cuando termino de recibir en el caso de dos paquetes. ¿Vale? Hacemos el cálculo. Y claro, ¿cuál es la diferencia? Antes teníamos el tiempo de propagación, la suma de los dos enlaces, más 2 veces el tiempo de transmisión. ¿Vale? Ahora tenemos, de nuevo, el tiempo de propagación, esto no nos lo podemos quitar, pero fijaros, por ejemplo, en el lado derecho, geométricamente, yo lo que tengo es el tiempo de propagación en el primer enlace más el tiempo de transmisión de un paquete. Estoy suponiendo, como digo, iguales velocidades y por lo tanto iguales tiempos de transmisión. Luego tengo el tiempo de propagación en el segundo enlace y luego 2 tiempos de transmisión. ¿Vale? Entonces, ahora tengo como total es la suma de los tiempos de propagación más 3 tiempos de transmisión. Pero cuidado, esos tiempos de transmisión son de los paquetes que son más pequeños. No son de la mitad, son un poco más grandes por culpa de la cabecera, pero son casi de la mitad, con lo cual en realidad ahí ha bajado bastante el tiempo. Ahora hay 3 veces el tiempo de transmisión y antes había 2. Ese tiempo de transmisión, que llamado T sub TX2, en realidad es prácticamente de la mitad. ¿Se ve? ¿Y con 4 qué va a suceder? Pues algo muy parecido. Con 4 el efecto va a estar igual en que yo almaceno el primero y lo reenvío y luego los siguientes. Mientras yo reenvío el primero, estoy recibiendo el segundo y continúo, ¿vale? Una pregunta, a ver. ¿El nivel de exponente también ha perdido de datos según la memoria del conmutador? Si puede haber pérdida en el conmutador de paquetes. Bueno, eso depende de la capacidad de almacenamiento del conmutador. ¿Vale? Entonces, fíjate, entre el caso primero en el cual había un paquete, ¿vale? El paquete era 1010 bytes, y luego el conmutador tenía, hemos supuesto, suficiente memoria para almacenar 1010 bytes. En este caso, en vez de 1010 son 1040 bytes. ¿Vale? En el peor caso, que sería que tuviera los 4 paquetes en memoria. No hay tanta diferencia de 1010 a 1040 bytes. ¿Vale? Porque en realidad solo estoy añadiendo más cabeceras que son pequeñas. Sí, al final podría tener un impacto. Y de hecho, si seguimos fragmentando esto, acabaríamos teniendo un impacto que es que podemos llegar al absurdo de transmitir un byte de datos y 10 de cabeceras. ¿Vale? Eso es mejor, transmitir 10 bytes de cabecera y 1 de datos. Fijaros, es que por cada 11 unidades de tiempo, 10 es información de control, 1 son datos de usuario. ¿Vale? Evidentemente, yo no uso ni un 10% de la capacidad del canal en transportar datos de usuario. En realidad, yo no quiero meter más cabeceras. Pero aquí estamos viendo que a veces tiene una ventaja, ¿vale? Porque me ha permitido hacer en paralelo esas 2 tareas. Entonces, probablemente haya un punto de compromiso, ¿vale? Que me interesan los paquetes pequeños, pero a lo mejor si me paso haciendo los pequeños llega un momento que ya no gano, sino que pierdo demasiado porque estoy transmitiendo muchas cabeceras. ¿De acuerdo? Porque, fijaros, yo he pasado de 2 paquetes, en este caso a 4 paquetes, y de nuevo el tiempo que tardan en llegar se ha reducido, pero fijaros que no se ha reducido tanto. ¿Vale? Antes el salto fue más brusco, de la línea roja a la línea azul. Ahora de la línea azul a la línea verde, que he duplicado el número de paquetes y el paralelismo, por lo tanto, entre lo que sucede en los 2 enlaces, la mejora no ha sido tanto.
Y vamos a seguir así, a medida que dupliquemos el número de paquetes, haciéndolos más pequeños, irá mejorando, pero cada vez irá mejorando menos. ¿Vale? Entonces, una pregunta que puede surgir, y llega un momento en la que hay un punto crítico que no tiene sentido hacerlos más pequeños. ¿Vale? Ha habido tecnologías de red que se han diseñado teniendo en cuenta este tipo de fenómenos y otros, haciendo paquetes pequeños para sacarle ventajas a esto. O a otras características como, por ejemplo, si los paquetes son pequeños, tú puedes implementar prioridades con la ventaja de que si llega un paquete de alta prioridad, no tiene que esperar mucho a que termine de transmitirse un paquete anterior si el paquete anterior era muy pequeño, ¿vale? Si el paquete anterior que se estaba transmitiendo era tremendamente grande, tu paquete de alta prioridad tiene que esperar a que se termine de transmitir el paquete tremendamente grande, con lo cual tiene una ventaja los paquetes pequeños también en esos escenarios, ¿vale? Bien, en este caso, fijaros, si antes teníamos tiempo de propagación más 2 veces tiempo de transmisión, en el caso de un paquete solo, en el caso de 2 paquetes que reenvío, teníamos tiempo de propagación más 3 veces el tiempo de transmisión de ese paquete más pequeño. Ahora, de nuevo, la mitad de tamaño, aproximadamente, porque ahora tenemos las cabeceras, tenemos de nuevo el tiempo de propagación, pero esta vez hay 5 veces el tiempo de transmisión, ¿vale? Fijaros, de hecho, que lo que estamos teniendo, tanto en este caso como en el anterior, y de hecho como en el anterior, es tantos tiempos de transmisión como el número de paquetes más 1. ¿Vale? Yo tengo que tener, si tengo 4 paquetes, tengo que tener 4 tiempos de transmisión, porque tienen que llegar los 4 paquetes, es inevitable, pero tengo uno más, que es lo que tardo en el conmutador en recibir el primer paquete y empezar a enviarlo, el efecto del almacenamiento y reenvío. ¿Vale? Si yo hubiera partido esto en vez de en 4, en 10 paquetes, yo tendría el tiempo de propagación más 11 veces el tiempo de transmisión. ¿Sí? Entonces vamos a generalizarlo, simplemente para ver un poco en qué medida esto mejora, tiene sentido hacer los paquetes tremendamente diminutos o no. Fijaros, vamos a suponer, generalizando, que la cabecera, en vez de 10 bytes, ese 10 es h, ¿vale? Un poco de álgebra para que podamos cambiar el valor. El bloque de datos, en vez de 1000 bytes, son d bytes, y lo dividimos en n paquetes. Vamos a suponer que yo puedo dividir los d bytes en n paquetes, ¿vale? Que eso es divisible, y si no, pues habrá un byte de diferencia entre algunos paquetes, que probablemente sea un efecto despreciable, ¿no? 1000 entre 4 lo podía dividir, 1000 entre 3, pues algún paquete tendrá un byte más que otro, ¿vale? Vamos a seguir manteniendo que la tasa de transmisión es la misma en los dos enlaces, los megabits por segundo, y el retardo de propagación extremo a extremo, pues me quedo ya con la suma de los dos, porque ya vemos que no importa cada uno de ellos por separado. ¿Vale? Entonces, si generalizamos, por inducción, tal y como he ido haciendo, aumentáis el número de casos, podéis llegar a comprobar que el tiempo, cuando yo he partido en n paquetes, es el tiempo de propagación más n más 1 veces, como os comentaba, el tiempo de transmisión de ese paquete, que es una fracción n del bloque original, ¿vale? Entonces es el tiempo de propagación más n más 1 veces el tiempo de transmisión de ese paquete. ¿De qué tamaño es ese paquete? Ese paquete es del tamaño cabecera más datos, ¿vale? Cabecera h más datos. Los datos eran d repartidos entre n paquetes, luego d dividido entre n, ¿vale? Es el tamaño del paquete, h más d dividido entre n. Esos son los bytes que tiene ese trozo de paquete, dividido por la velocidad de transmisión. Tenemos el tiempo de propagación, como digo, hay cuenta n más 1 veces, si hemos partido en n trozos, más el tiempo de propagación. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Alguna duda? Vale, entonces, claro, lo que yo os preguntaba, ¿y esto, si yo aumento n, qué sucede con esto? ¿Sigue bajando? Hemos visto que con n1, 2, 4, efectivamente iba bajando, ¿vale? Y sigue bajando hasta que yo llega al punto absurdo en el cual tengo un byte de datos y 10 de cabeceras. Bien, pues para eso lo que me importa es la parte que varía con n, que es la parte de la derecha, ¿vale? Me voy a quedar con solo la parte de la derecha, que vamos a ponerlo como si fuera una función de variable real, ¿vale? En realidad el n es entero, ¿vale? Solo tiene sentido 1, 2, 3, 4, pero para poder dibujarlo cómodamente y hacer derivadas, lo voy a dibujar con el n un valor real, ¿de acuerdo? Pero entender que no tiene sentido n 1,5, ¿vale? 1, 2, ¿vale? 3, 4... Me tomo aquí esta libertad para no tener que andar dibujando los escalones. Bien, entonces, he quitado también la velocidad de transmisión porque me da igual.
al mínimo le da igual cuál sea la velocidad de transmisión, ¿vale? Es un factor simplemente. En el fondo yo lo que puedo hacer es derivar esta función, igualarla a 0, y si tiene ceros, pues ahí tengo un mínimo o un máximo o un punto de inflexión, pero que no va a ser el caso. Mucho más sencillo, fijaros, la dibujo y me sale eso. ¿Vale? Por supuesto, recordad, esto solo tiene sentido esa función en los valores enteros, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Yo la he dibujado para 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, pero entended que no tiene sentido, tal y como la he definido. Pero fijaros que efectivamente tiene un mínimo. ¿Vale? ¿Y dónde está ese mínimo? Pues deriváis, igualáis a 0, y ese mínimo está en la raíz cuadrada de d dividido entre h. ¿Vale? No es que sea un cálculo muy complejo hacer eso. En el ejemplo que yo había puesto, d valía 1000 bytes y h valía 10. 1000 entre 10, 100. La raíz cuadrada de 100, 10. Eso quiere decir que el mínimo lo tendría con un tamaño del bloque de datos justo de 10 bytes, igual que la cabecera. ¿Vale? Con eso consigo el mínimo retardo. A partir de ahí, la cabecera ocupa más que los datos y es peor el retardo que el que tenía en ese mínimo. Pero claro, si yo ahora trabajo en ese punto, el 50% de lo que estoy enviando son datos es información de control, son cabeceras, no son datos del usuario. Es decir, si tú tienes un enlace de 10 megabits por segundo, en el mejor de los casos, tú vas a ver que tus datos fluyen a 5 megabits por segundo. En un segundo no puedes transportar más de 5 millones de bits del usuario, porque hay otros tantos de control. ¿De acuerdo? Con lo cual, normalmente no tiene sentido bajar hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, diferentes tecnologías eligen diferentes tamaños de cabecera, no solo por esto, sino en general por la cantidad de información de control que quieren poner en esa cabecera. En general nos van a interesar los paquetes grandes para que haya poca información de control y no desperdiciemos la mitad del ancho de banda, la mitad de la capacidad del enlace, como en este caso en información de control, ¿vale? Nos van a interesar que sean pequeñas las cabeceras frente a los datos, pero claro, cuando hagamos los paquetes enormes, entended que sucede esto, ¿vale? Que el retardo de almacenamiento y reenvío es más grande. Por otro lado, cuanto más grande sea el paquete, si se corrompe un bit y con eso yo tengo que descartar el paquete, me tienen que volver a transmitir el paquete entero. Con lo cual, todo ese tiempo que se ha desperdiciado. Mientras que si el paquete era pequeño, lo que me tienen que retransmitir es un paquete más pequeño, se ha perdido menos tiempo. Entonces hay muchos compromisos en el simplemente diseño del tamaño mínimo máximo de esos paquetes. ¿Vale? Y según la solución, Ethernet, ATM, Wi-Fi, hay diferentes tamaños máximos, diferentes tamaños mínimos, tamaños variables, tamaños constantes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve? Una pregunta más. Yo he hecho esto para conmutación de paquetes. ¿Qué pasaría si ese conmutador fuera un conmutador de circuitos? ¿Vale? Conmutación de circuitos, conmutación digital, ¿no? Recordad un poco, porque esto, en este tema en realidad lo comentamos menos porque hay menos problemática asociada porque no hay almacenamiento y reenvío. Igual que no hay almacenamiento y reenvío, una vez que está establecido el circuito, no hay cabeceras, ¿vale? No hay paquetes. Una vez que está establecido el circuito, el usuario empieza a enviar datos, ¿vale? Entonces, lo primero es que no hay cabeceras. No desperdicio capacidad en enviar cabeceras. Pero claro, si no hay paquetes, el conmutador no puede hacer almacenamiento y reenvío del paquete. El conmutador tiene preprogramado que lo que le venga por ese puerto de entrada tiene que salir por el cierto puerto de salida. Y eso lo hemos programado al establecer el circuito, con los mensajes de señalización del establecimiento del circuito. ¿De acuerdo? ¿Seguís? Escenario de conmutación de circuitos. Entonces, claro, no puede tener ese tiempo de almacenamiento y reenvío. Ese tiempo es muy inferior. Normalmente un conmutador digital, y va a depender del escenario concreto, de la tecnología concreta, pero hace un pequeño almacenamiento y reenvío, pero suele estar al nivel de un byte o de un bit. ¿Vale? Recibe un bit y lo reenvía, o recibe un byte y lo reenvía. En ese orden de magnitud. ¿Vale? Entonces, claro, eso quiere decir que, comparado con el tamaño del paquete, de más de 1000 bytes que había puesto yo antes, el tiempo de almacenamiento y reenvío que incurro yo, que es un tiempo de transmisión de un byte, es muy pequeñito, es prácticamente despreciado. ¿Vale? Con lo cual, muchas veces acabamos dibujando esto así. Yo puedo despreciar el efecto de retardo por almacenamiento y reenvío en el conmutador. ¿Vale? Por eso os decía que era como si yo tuviera un cable extremo a extremo. Sí hay un retardo en ese conmutador, pero no depende del tamaño del paquete porque no hay paquetes.
¿vale? Dentro del circuito puedo yo enviar bloques de bytes que para mí tengan sentido como paquetes, pero para la red no. Para la red hay un flujo de ceros y unos continuo y ya está. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Me ha quedado más o menos claro? Siguiendo con este ejemplo, ¿qué sucedería si los dos enlaces tuvieran diferente velocidad? Yo en vez de enviar un paquete, he enviado dos. Ya, todas estas preguntas lo podréis hacer vosotros, pero bueno, os adelanto las respuestas de los casos que me parecen más interesantes o básicos que tengáis en mente. Imaginemos que el enlace de la derecha tuviera mayor velocidad de transmisión, ¿vale?, que el enlace de la izquierda. La velocidad de propagación me da igual, ¿vale? Simplemente se añade y ya está. Si tengo una velocidad de transmisión en el enlace de la derecha mayor, quiere decir que el tiempo de transmisión de los paquetes en el enlace de la derecha será menor. ¿Vale? Tardo menos tiempo en transmitir los paquetes. Eso quiere decir que recibo el primer paquete, empiezo a reenviarlo y cuando termino de reenviarlo todavía no he terminado de recibir el segundo. ¿Vale? Porque lo he enviado más deprisa que lo que me está llegando el siguiente. Son del mismo tamaño, pero por el enlace de la derecha tardo la mitad de tiempo. Con lo cual, ¿qué pasa el resto del tiempo? Que no puedo estar enviando nada del usuario este porque no me ha llegado todavía ningún paquete. Cuando me termine de llegar el segundo paquete, lo podré enviar. Entonces, fijaros que ahora, ¿cuál es el tiempo total? Hay aquí un pequeño cambio, porque tened en cuenta que cuando yo tenga que sumar los tiempos, no está dos veces el tiempo de transmisión del paquete pequeño simplemente, sino que también está ese hueco de en medio. ¿Vale? Entonces, por todos los casos que hay de este estilo, yo os recomiendo hacer el dibujo, ¿vale? No es simplemente poner los números, una fórmula y sumar, depende de cómo lleguen los paquetes, qué sucede a la vez que qué, ¿vale? Entonces, por favor, yo os recomiendo que hagáis el dibujo y prácticamente se pueden resolver estos problemas geométricamente, ¿vale? Y es interesante ver los diferentes efectos. Yo estoy dejando el enlace de salida ahí libre, ahí podría transmitir paquetes de otros usuarios, ¿vale? ¿Y qué pasa si el enlace de la derecha tiene menor velocidad que el enlace de la izquierda? Entonces yo tardaré más en transmitir el paquete en el enlace de la derecha que en el de la izquierda. Con lo cual, cuando yo termine de recibir en el conmutador el segundo paquete, no lo puedo enviar porque todavía no he terminado de reenviar el primero. ¿Sí? Así que ese paquete tiene que esperar en memoria. En el caso anterior no tenía que esperar en memoria el paquete. Era el conmutador quien tenía que esperar a que terminara de llegar el paquete. ¿Sí?